El tema de hoy que queremos compartir con ustedes es el tema del conocimiento personal, el conocimiento de uno mismo, sobre la personalidad, el temperamento y el carácter, ¿no? Ya hace más de 25 siglos, Tales de Mileto, que era un filósofo de la antigua Grecia, decía que la cosa más difícil del mundo era conocerse a uno mismo. Y lo decía un hombre que era filósofo y que se la pasaba pensando y estudiando distintos temas sobre la naturaleza y sobre la vida, pero decía, lo más difícil de todo es conocerse a uno mismo. Y para los griegos, para la cultura griega, este hecho, el de conocerse a uno mismo, era un hecho muy importante. En el templo de Apolo, en Delfos, en el frontispicio, en la parte del frente del templo, puede leerse aquella inscripción en griego que decía, conócete a ti mismo. Es decir, porque para ellos, para su cultura, era muy importante. Todo el desarrollo de la vida se podía entender en la medida que uno podía conocerse a sí mismo. Conocerse bien a uno mismo representa un primer dato muy importante y un elemento clave para lograr ser artífice de la propia vida. Porque cuando uno no logra conocerse a uno mismo, no sabe qué le pasa, no sabe cuando hay movimientos emocionales, no sabe cómo manejar sus impulsos, no sabe dirigirse a los demás. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo. De hecho, la observación de uno mismo permite como separarnos un poco de nuestra propia subjetividad, como si nos viésemos desde lejos, como si tomásemos distancia y nos viéramos de lejos. Y quizá por eso nos da mayor objetividad y nos da mayor resultado en el manejo de nuestra propia vida. Observarse a uno mismo es como hace el pintor cuando está pintando su obra, cada tanto toma distancia, mira de lejos, observa los errores, corrige. Bien, comprender bien lo que nos pasa tiene un poderoso efecto en todo sentido. Primeramente en relación a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, porque obviamente cuando uno puede estar enojado y puede estar irritado, enojarse por algo, pero mucho mejor sería que esa persona que se está enojando sepa que se está enojando, sepa por qué se está enojando y aún sepa más qué hacer cuando se está enojando. Todo eso refiere al conocimiento de nosotros mismos. Imagínense que si uno no sabe manejar su enojo, puede producir muchos altercados en la familia, divisiones, problemas, dificultades. Por eso, en este solo ejemplo del manejo de los sentimientos y las emociones, podemos ver qué importante que es conocerse a uno mismo. Las personas que de hecho pueden conocerse a sí mismos, se aman más. Entonces diríamos esto, esta sería como la consigna, digamos. Quien se conoce, se ama, porque nadie ama lo que no conoce, y cuanto más conozco algo, más lo amo, más lo quiero, más lo estimo. Por eso se relaciona también con todo el tema de la autoestima, pero quien se conoce, se ama, y quien se ama, se domina. Dominar, en el sentido clásico, significa poder gestionar las propias emociones, poder manejar mi vida, y no que mi vida me maneje a mí, es decir, no que mis emociones me manejen, y que yo viva una vida sujeta al vaivén de mis emociones. Es muy importante entonces el conocimiento de uno mismo. De hecho, cuando uno se conoce bien, se ama bien, se domina bien, eso lo lleva a tener mejor relación consigo mismo, mejor relación con los demás, e incluso mejora nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Ahora bien, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué conocer esto de los temperamentos, esto del carácter, de la personalidad? Bueno, primeramente vamos a decir algunas razones de por qué es necesario conocerse a uno mismo. Lo vamos a ir haciendo en conjunto. Primero, para amarme en humildad y educarme. Porque humildad, ser humilde, es andar en verdad. Por lo tanto, la verdad acerca de uno mismo da un baño de realidad, un baño de objetividad. Nos da la gracia de comprender el don que Dios me ha dado diseñando este estilo de personalidad para mí, cuáles son los medios que Dios me ha dado en mis recursos de personalidad
para santificarme, para llegar al cielo, para favorecer con la caridad a los demás. O sea, esto es humildad, esto es educarme, esto es el autoconocimiento equilibrado que nos da una verdadera estima. O sea, me da una verdadera autoestima y un equilibrio en la personalidad. Bien, por eso conocerse a uno mismo, en primer lugar, como decía recién, sirve para amarme en humildad, para educarme y en cierta manera también, lo incluimos dentro de esto, para el bien de los demás, por supuesto. Bien. Otro motivo por el cual nosotros deberíamos conocer nuestra personalidad y nuestro temperamento es para crecer en la libertad y también poder ajustar o ponernos metas que sean pensadas para nosotros mismos, de acuerdo a nuestra personalidad. Es como que el conocernos, conocer la materia, en este caso en nuestra charla va a ser más que nada sobre los temperamentos, pero nos da como un mapa con un camino hacia dónde llegar. Las decisiones que tomamos las hacemos desde otro lado. Es decir, si yo soy una persona colérica, que por lo general reacciono con la ira o reacciono muy vivamente, quizás conociéndome y entendiéndome cómo reacciono, puedo llegar a salvar un matrimonio, dado que cada vez que yo voy a contestarle a mi esposa o a mi esposo y yo sé que siempre contesto mal, entonces me da tiempo a reflexionar, a que cada vez que yo sienta ira me vaya para no destruir, ¿no? Una persona que es temerosa puede sopesar sus decisiones en el sentido de tomarlas sin tanto temor y así sucesivamente, ¿no? También nos ayuda a vernos terminados, es decir, de acuerdo a mis déficits, cómo sería yo si trabajo este defecto dominante, cómo sería yo si trabajo este orgullo, cómo sería yo si trabajo mis temores. Entonces me da como una especie de mapa, ¿no? Ante el cual yo puedo trabajar. Es decir, si yo soy una persona más inactiva, quizás no sea conveniente para mí ponerme metas que no sean tan realistas a mi propia personalidad. Es decir, yo no me voy a poner a trabajar en, no sé, a ser deportista, si yo soy una persona que por tendencia necesito la quietud y la contemplación. ¿Sí? Bien, otra razón por la que tenemos que conocernos a nosotros mismos es justamente para hacernos santos, para amar mejor a Dios, porque cuanto mejor nos conocemos, mejor conocemos su plan sobre nosotros y mejor podemos manejar los movimientos que vienen de nuestra raíz incluso natural. Porque, por ejemplo, en temperamentos que tienen tendencia al pesimismo, tendencia a la tristeza, una idea negativa, una idea frustrante, una idea de bajón, decimos en Argentina, puede ser muy peligrosa y puede hacer mucho daño. Y si uno conoce que si uno tiende a eso por temperamento le puede hacer daño, lo evita. Ahora bien, el mismo pensamiento triste o pesimista puede ser positivo para un temperamento que por el contrario sea demasiado optimista. Y entonces le puede venir bien cada tanto ser un poquito pesimista para bajar un poco los humos, ¿no? Por eso es tan importante también para el desarrollo de nuestra propia santidad. Bien. También para amar mejor y conocer mejor al prójimo, ¿no? A nuestro próximo. Muchas veces nosotros tildamos de maldad o de mala intención alguna cuestión que es simplemente parte del temperamento de la otra persona y no es malo, no tiene mala intención, simplemente es distinto, ¿no? Este jefe quizás no es que no me comprenda, es que quizás es una persona más racional y yo soy más emotiva. Entonces me hace ver desde otro lugar a las personas que me rodean. Otra razón para estudiar estos temas es, obviamente, la educación de nuestros hijos, o sea, para educar mejor a nuestros hijos. Porque si yo aprendo a conocer, por lo menos de forma muy general, y los principios generales y más importantes, puedo reconocer las personalidades de mis hijos y puedo ir identificando que mi hijo va tendiendo a tener tal temperamento, el otro tal otro temperamento, porque obviamente la educación que impartimos como padres no es una educación igualitaria, es decir, la misma pareja para todos los hijos, porque cada hijo es un mundo aparte. Es igual la educación que brindo en cuanto al amor que les brindo, tiene que ser igual para todos, por supuesto, pero tengo que ir distinguiendo las distintas formas que cada uno de nuestros hijos tiene para ayudarlo a crecer, para ayudarlo a no ahogarse en los defectos de su temperamento, de su personalidad. Bien, también para fortalecer el matrimonio, y esto es uno de los frutos más lindos que nosotros hemos visto en el conocimiento y en el trabajo con los temperamentos. Vale decir que nosotros cuando recibimos ya sea una persona o ya sea un matrimonio, lo primero que intentamos hacer es que conozcan el temperamento, ¿no? Entonces, en el matrimonio,
muchas veces habrán escuchado que ciertas causas de divorcio son por incompatibilidad de caracteres, ¿no? No, nosotros no coincidimos, no nos llevamos bien porque somos muy distintos, ¿no? Entonces, cuando uno comprende que no necesariamente lo distinto en el otro, porque me conozco y conozco el contraste, entonces puedo llegar a la conclusión de que quizás sea bueno. Y si compartimos un mismo temperamento y en algunos puntos chocamos, porque los dos somos muy emotivos, los dos somos muy irascibles, entonces nos podemos poner una meta los dos juntos para poder trabajarlo. En nuestro caso en particular, les cuento una anécdota personal en nuestro matrimonio. Para nosotros descubrir el temperamento al inicio de nuestro matrimonio, los primeros años, acá hay un dicho que se llama en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Llevábamos no sé cuántos años casados, 2 años, dos años de casados, porque ya vivíamos en la... Sí. Y nosotros no nos conocíamos nuestros temperamentos, ¿no? No, sí nos conocíamos, yo sabía que vos eras Lourdes, vos sabías que claro, bueno, dónde vivía, cómo... Claro, eso sí. No conocíamos realmente nuestro temperamento y el temperamento del otro, y lo aplicábamos todos los días de nuestra vida en el consultorio. Así que un día, también, en las vorágines de los inicios del matrimonio, del primer año de casado, los primeros años, nos sentamos un día e hicimos el temperamento, ¿no? Cada uno hizo su propio temperamento y después nos cruzamos, ¿no? Y para nosotros fue una joya descubrir eso. No sé si te pasó a vos, pero para mí concebimos nuestro matrimonio desde otro punto de vista, ¿no? Yo empecé a comprender muchas cosas de él y las empecé a ver como positivas y agradecer que en la diferencia él me ayudaba, que él realmente no es igual que yo, somos absolutamente distintos por gracia de Dios, ¿no? Yo me acuerdo en varias ocasiones al principio, ¿no? Teníamos las pequeñas discusiones cotidianas de un recién inicio de un matrimonio y me acuerdo una en particular también, de haber sido cerca de esa época, antes de que conociéramos el temperamento, y tuvimos una pequeña discusión, pero él en esa discusión se va al baño porque se tenía que bañar y se encierra en el baño, ¡pam!, portazo, ¿no? En el lapso que él se baña, yo en el cuarto empecé en mi cabeza, que por qué me dijo eso, y que hasta cuándo, y claro, y que siempre lo mismo, y yo todo ese tiempo empecé a juntar adentro de mi cabeza, y él salió del baño, pero, ¿me alcanzás, mi amor, por favor, la toalla de no sé qué? Y yo lo miré sorprendidísima, así, pero nada, no puede ser que ya no se acuerde lo que había pasado hace, no les miento, 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que él es así, es una persona primaria, él las cosas le pasan rápido y se le olvidan rápido y a mí no. Y es algo normal y agradezco que así sea porque me hace de contrabalanza, ¿sí? Si fuese igual que yo, realmente viviríamos peleados o si yo fuese igual que él, por ahí no nos acordaríamos jamás, ¿no? Claro, bueno, ciertamente. En general, lo que decimos de los temperamentos y el conocimiento de la personalidad de nosotros mismos, finalmente como para cerrar los argumentos del por qué conocerlo, decimos esto, que en realidad es para comprender mejor la realidad. De hecho es eso, porque fíjense, cuando una persona, un chico, es niño todavía, tiende a polarizar los extremos, lleva a los extremos la consideración de las personas. Entonces, su papá es un ídolo, es el mejor, es un campeón. Cuando crece un poquito y llega a la adolescencia, considera que su papá tiene un montón de defectos y que su papá no es lo que él esperaba, etc. Polariza. Pero la realidad es que su papá tiene defectos, pero también es el ídolo. Es las dos cosas en conjunto. Eso es observar bien la realidad. Para eso nos ayuda esto de conocimiento de nosotros mismos, de la personalidad, del temperamento, del carácter. Bien. Ahora lo que voy a hacer es esto. Vamos a hacer una pequeña distinción de conceptos, y después vamos a ir bajando más a los aspectos más específicos de estos temas, ¿no? Bien. Se suele hablar de temperamento, de personalidad, de carácter, ¿y qué diferencias hay entre estos tres conceptos? ¿Cuál es digamos, cómo concebimos nosotros estos conceptos, ¿no? Miren, esto, para hacerlo simple, es así. La personalidad es el conjunto, digamos así, la personalidad es toda nuestra vida psicológica y nuestra relación con los demás, con el mundo y con Dios y con nosotros mismos. Y todo ese conjunto de la personalidad se forma por la compleja y sorprendente integración de aspectos inseparables del modo de ser de cada individuo. Y se relacionan por lo menos en este conjunto que es la personalidad
por lo menos se relacionan algunos aspectos que voy a mencionar, que son el sustrato neurobiológico, los procesos psicológicos adquiridos y la atmósfera existencial. Por lo menos estos tres hay que considerarlos. Repito, el sustrato neurofisiológico, o sea, toda nuestra base neurológica, fisiológica, o sea, física, que da lugar a algunas manifestaciones del carácter, del temperamento, los procesos psicológicos adquiridos y la atmósfera existencial. El sustrato neurofisiológico, preferentemente lo más importante de ello es el temperamento. El temperamento. Es decir, hay una base orgánica que depende de mi complexión orgánica, de cómo se configuró mi forma cerebral, cómo va a responder esta persona a determinados eventos. Habitualmente tiende a enojarse fácilmente, que el enojo se le vaya rápido, que al otro el enojo se le vaya lento, como contó recién el ejemplo. Todo eso depende de la complexión orgánica. Esto lo estudiaban ya los griegos. Hipócrates, que fue el primer médico en la medicina antigua de Grecia, describió los primeros temperamentos. Ellos hablaban, todavía no tenían mucho conocimiento avanzado de la anatomía, sin embargo, clasificaban las personalidades y decían, bueno, hay ciertos humores básicos, ciertas sustancias dentro de nuestra cabeza, o del estómago, o de la bilis, etcétera, que produce estos perfiles de personalidad, como ciertas tendencias a ciertas conductas. Y uno lo puede ver eso como mamá y como papá en sus niños, ¿no? Hay niños cuando uno son bebitos, ¿no? Cuando recién nacen y tienen sus primeros meses y compara a sus hijos, uno dice, este era más llorón, este era más tranquilo, este dormía más, este comía más, ¿no? Uno ya empieza a ver cuestiones de su personalidad que propiamente tengan más que ver con esto, ¿no? Con ese sustrato neurobiológico. Claro, que viene de base. Nosotros decimos en psicología viene de base. Pero a eso no queda ahí. La persona no es solamente condicionada a su físico, a su organismo y listo. No. Por eso dijimos que el segundo elemento es los procesos psicológicos adquiridos. O sea, todo lo que la persona va a adquirir en su educación, los hábitos que va a formar, las virtudes que va a desarrollar, los vicios que va a formar, las relaciones con los demás, lo que va a aprender en la casa, lo que va a aprender en la escuela. Todo eso también es un gran elemento de la personalidad, porque si yo tiendo a enojarme y que el enojo me dure, como le pasa acá a la señora, ella tendrá que trabajar en corregir para no caer en el resentimiento, para no caer en el enojo que se enquista dentro de nosotros y nos produce mucho daño. Bien, y finalmente, decíamos, el tercer elemento que configura la personalidad es la atmósfera existencial, que es la espiritualidad del ser humano. O sea, representa el sentido de la vida a partir de la idea de que cada hombre, cada ser humano puede ir elaborando una experiencia trascendente sobre sí mismo, sobre el mundo, para llegar finalmente a la unión con Dios. Bien, entonces, cuando hablamos de temperamento, cuando hablamos de carácter o de personalidad, son conceptos que hay que ir distinguiendo. Temperamento es la base orgánica, como dijimos, eso con lo que uno nace. El carácter serían entonces estos otros dos factores que yo mencioné, o sea, todas las características de una personalidad, el autodominio, la responsabilidad ante las acciones, la correcta percepción de la realidad y de sí mismo, la madurez afectiva, el cultivo intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los hábitos adquiridos, todo eso tiene que ver con el carácter. Por eso entonces, esto es muy importante distinguir al principio, porque después vamos a ver los rasgos y cada uno, estamos seguros que entre ustedes se van a empezar a mirar y van a decir, sabíamos que eras así, o yo soy así, o el otro es asá, Y entonces, esto está bien, porque hay que conocerse, pero no limitar el conocimiento sobre nuestro temperamento a una condición casi irreversible que tiene nuestra personalidad. Ese es el error que a veces puede uno caer, de pensar, bueno, yo soy así y me levanté hoy mal, así que no me hables. Eso no, porque uno tiene la fuerza del hábito, uno tiene la fuerza de la libertad, con la cual puede ponerse frente a eso, y eso es lo que configura la personalidad, que ustedes lo ven ahí en una esfera verde, la personalidad. La personalidad es la que se va configurando, el dominio que se va dando sobre todos estos otros fenómenos. Bien, vamos a dar algunas características de la personalidad cuando la personalidad es sana, ¿sí? Porque sucede que, para que se me perdió el papel, acá está.
Las características de una personalidad sana son estas. Cuando ya logré, dije, adquirir entonces esos elementos naturales que me vienen, los domino, los educo a través de la virtud del ejercicio del hábito, logro una personalidad sana. Si yo me enquisto en algún factor desfavorable de mi temperamento, supongamos la tendencia a la tristeza, que lo puede tener un melancólico o un sentimental, me enquisto en eso, termino por producir una personalidad no sana, una personalidad enfermiza, incluso a veces gravemente patológica, ¿no? Puede ser. Entonces, una personalidad sana debería tener las siguientes características: el autodominio, o sea, la propia gestión de mis emociones y el manejo de mis acciones, el autoconocimiento, que es lo que estamos tratando de ver hoy, la responsabilidad de las acciones, la estabilidad emocional, y eso es clave. Estabilidad emocional no significa vivir siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Estabilidad emocional significa que a pesar de la labilidad normal de nuestro ánimo, porque es normal que uno un día, qué sé yo, se levantó, acá nosotros en Mendoza, tenemos un fenómeno, digamos, geográfico del clima, que es el viento sonda. El viento sonda es un viento que se forma en el Pacífico, del lado de Chile, sube húmedo por la cordillera de los Andes, llega arriba, se condensa, o sea, pierde toda la humedad, y empieza a bajar, y con la fricción que baja para el otro lado de la cordillera, empieza a tomar velocidad y a secarse, y a volverse un viento muy molesto, un viento que a veces toma mucha velocidad, y ese viento, entre otras cosas, produce en nosotros, físicamente, un dolor de cabeza, mal humor. Suspenden todo aquí cuando se dan en agosto esos vientos. Claro, bueno, entonces, eso puede producir un mal humor, una estabilidad, pero la estabilidad emocional indica que a pesar de eso, me hago responsable de mis acciones, voy a trabajar de la misma manera, me relaciono con los demás haciendo el esfuerzo de hacerlo de buena manera, etc. Otra característica importante de la personalidad sana es el cultivo intelectual. O sea, cultivo intelectual no significa que uno tenga que estudiar una carrera universitaria o ser doctor en ciencias o no sé qué. No, simplemente significa que uno, en la medida que pueda y hasta donde pueda llegar uno, sea capaz de esforzarse por leer una cosita, escuchar una charla. Lo que están haciendo ustedes hoy es cultivarse intelectualmente. Educar la voluntad es otro factor y otra característica de una personalidad sana. O sea, aquel que se esfuerza por hacer las cosas, porque las tiene que hacer porque son buenas y no porque me gustan o no me gustan. Vivir con valores éticos es otra característica de la personalidad sana. Y finalmente, diríamos como una característica más de la personalidad sana es la elaboración de un proyecto existencial. Cuando uno ha adquirido la capacidad de encontrar el propio ideal de la vida, el norte de su vida, el eje que va a conducir todas sus acciones, se vuelve una personalidad fuerte, una personalidad segura, una personalidad armónica. Esto es muy importante. De hecho, uno, para reconocer una personalidad equilibrada, o uno se entusiasma cuando conoce a una persona con una personalidad equilibrada, porque llama la atención cómo adhiere a su ideal de vida, cómo adhiere con fuerza a lo que quiere. Un ejemplo claro en estos últimos días es el ejemplo de Carlo Acutis, beato, jovencito, muy jovencito, que la mamá, en una entrevista, hace poco vimos una entrevista que le hacían a la mamá de este beato, y la mamá decía: Carlo identificó un día que la Eucaristía era su gran misión en esta vida, es decir, era el eje de su vida, la Eucaristía, y eso, dice, eso lo volvió un niño, un joven, armónico, usó esa palabra, armónico, porque era una persona estable, era armónico, había en él equilibrio. No significa que una personalidad madura no vaya a entrar en crisis en algún momento. Acuérdense que también habíamos hablado el otro día de que toda persona, incluso todo matrimonio, entra en crisis, pero puede ajustar, por así decirlo, todas sus potencias, todas las dimensiones de su persona a ese proyecto. Tiene esa capacidad de readaptarse, ¿no? De reajustarse, sobre todo con el factor unitivo, que es el proyecto existencial, que es esa búsqueda de la trascendencia, de lo más absoluto, ¿no? Bien. Para lograr una cierta categorización, digamos, de los distintos estilos de personalidad o de los distintos estilos de temperamento, se suele estudiar esto de distintas formas, pero la forma más adecuada de hacerlo, y como lo solemos hacer nosotros, es estudiando
tres factores que interactúan entre sí y nos dan por resultado los distintos temperamentos, los distintos perfiles de personalidad. Estos tres rasgos no son los únicos, estos tres factores no son los únicos, en total por lo menos distinguimos habitualmente 8, pero estos tres son los más importantes, que son la emotividad, como ustedes pueden ver ahí, la actividad y la secundariedad. El primer índice representa la influencia que la realidad tiene sobre la persona. Y esto se llama emotividad. Es decir, cuánto repercute el exterior en mí. Sobre esto vamos a profundizar ahora, Lourdes, yo lo menciono nada más. El otro factor es la actividad. Es decir, esto refiere digamos, a cuánto tarda la persona de pasar de la idea al acto. Eso es la actividad. Hay personas entonces que son activas y personas que son no activas. Bien, y por último, el tercer factor importante que estamos hablando es la secundariedad. Es decir, tiene que ver con el tiempo que duran los índices anteriores en el interior de la persona. Eso es la secundariedad. Bien. A nosotros como psicólogos, en realidad, es lo que más nos interesa. Los rasgos básicos o los índices es lo que más nos interesa. La combinación de estos primeros tres son lo que nos van a dar los 8 temperamentos. Nosotros simplemente los 8 temperamentos los vamos a mencionar porque le hemos dejado el test para que ustedes lo conozcan bien. Pero propiamente hablando, estos rasgos básicos de temperamento son los que damos a conocer y nos interesan a nosotros, porque a veces se dan mixturas o mezclas entre estos rasgos que muchas veces hacen que uno no se categorice en uno u otro temperamento. Pero sí son contundentes estos rasgos que al combinarse entre sí, más los otros rasgos que también mencionaremos, hacen una especie de todo de nuestra personalidad que nos hace como bastante particulares, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar de estos rasgos, ¿no? Por lo general cuando se expone acerca del temperamento, se expone acerca de los tipos, ¿no? Como eso ya está bastante estipulado y ustedes lo tienen a mano, nosotros queremos darles a conocer esto porque también consideramos que es como el sustrato, ¿no? La materia prima que tiene el temperamento. Entonces es en eso donde nosotros nos tenemos que trabajar, porque lo demás es más genérico, ¿no? Esto nos da como las herramientas concretas desde las cuales nosotros nos tenemos que agarrar. Empecemos con la emotividad, ¿no? La emotividad, como lo dice la palabra, tiene que ver con la capacidad, ¿sí?, que tenemos nosotros de conmovernos ante lo que sucede exteriormente. Es como el mundo nos influye, ¿no? Hay personas emotivas y no emotivas, ¿no? Es como nos altera lo que pasa en el exterior. Una persona muy emotiva, por ejemplo, puede ver un accidente y quedarse impresionadísimo, ¿no? O yo insulto a alguno de ustedes, ¿sí?, y probablemente se conmocionen tanto interiormente que produzca algún quiebre o que les produzca un acto interior, ¿no? Es importante tener y bueno, la persona no emotiva, perdón, me olvidé del no emotivo, la persona no emotiva toma las cosas y interiormente no se conmociona, ¿no? Es como que actúa siempre con tranquilidad, no importa lo que pasa exteriormente. Es decir, un mismo evento, una mudanza, por ejemplo, la puede acoger en su interior de una manera tranquila, no ponerse nervioso, no alterarse, no indignarse con demasiado fervor, sino simplemente acoge esas cosas con tranquilidad. Una persona emotiva, por lo general, se pone nervioso, trata de prever todas las cosas, a ver cómo, entonces termina bloqueándose muchas veces cuando es demasiado emotivo, ¿no? Eso se suele ver también mucho en el choque entre matrimonios, ¿no? Que cuando hay una persona que es no emotiva junto con una emotiva, muchas veces el emotivo le reclama, ¿no? Decir, pero que sos frío, sos tan mental, sos una persona que no muestra, no siente nada, ¿no? Y el no emotivo le reclama, pero vos pedís mucho, te alterás por todo, sos demasiado sensible, cualquier cosa que te digo te ofende. Por eso es importante en la emotividad buscar la justa medida, ¿no? Una persona, no es que sea mala la emotividad en sí misma es buena, ¿sí? Porque una persona emotiva está más cerca a la caridad, está más cerca de conmoverse por el mal del otro, por ejemplo, es una persona más compasiva.
el no emotivo tampoco es malo en sí mismo, ¿no? Es una persona más racional, que puede observar la realidad sin afectarla, sin distorsionarla. Entonces, si un no emotivo centrándose un poco más y trabajándose un poco en la compasión, en la comprensión, en darle color afectivo a las cosas, probablemente haga una buena combinación. En cambio, un emotivo que se logre un poco más racional en el proceso de sus emociones, también adquiere un equilibrio bastante particular. A veces esto, lo bueno de ver los rasgos, los 3 rasgos sobre todo, es que tiene como una especie de amalgama, ¿no? Es muy raro encontrar un emotivo puro y es muy raro encontrar un no emotivo puro, ¿no? Por lo general hay alguna amalgama, pero mientras más puro sea, más se va a tener que trabajar la persona en equilibrarse, en hacer un contrapeso, ¿no? Bueno, el no emotivo es más racional, ¿no? Es una persona que logra dominar la realidad y logra que la realidad no lo apabulle. Entonces, por lo general son menos frecuentes los no emotivos, ¿no? Son más plácidas, son más estables, ¿sí? Un emotivo es más inestable, es más contemplativo en cierto punto, ¿sí? Sin modificar los recuerdos. Un emotivo por lo general recuerda mucho, pero en relación a los recuerdos, a lo emotivo del recuerdo, ¿no? Es decir, si un no emotivo va a recordar en una cena, por ejemplo, los hechos concretos. Estaba tal y tal persona, ¿no? Listo, punto. Y dijeron tal cosa. En cambio, un emotivo, va a recordar absolutamente todo, ¿no? Cómo estaba vestida la otra persona, porque me dijo tal cosa que me hizo sentir, pero el recuerdo va a ser en lo que le impresionó. Comimos tal cosa, porque me acuerdo que mientras estábamos comiendo me hizo dar risa un comentario, entonces tiene más color los recuerdos, pero también tienen más amplitud, ¿no? El emotivo no necesariamente es una persona que lo expresa. Hay emotivos, ¿sí?, que son muy expresivos y muy expansivos, pero hay emotivos que por afuera parecen impávidos, pero por adentro sienten mucho. Eso es el caso, por ejemplo, de un temperamento más sentimental, que pareciera que no sienten, y cuando están solos y empiezan a saborear, empiezan como a tomar más color las cosas, pero porque son emotivos que no han podido expresarlo en el momento, ¿no? Entonces no tiene que ver con la expresión de lo que nos pasa, sino en la impresión que las cosas hacen de nosotros, ¿no? Un emotivo tiende a ser más ansioso, por lo general tiene una alta correlación con la ansiedad. Yo no he visto persona ansiosa en la clínica, no he visto persona ansiosa que no haya tenido un alto índice de emotividad en el temperamento. Y como es temperamento, es algo que ya viene dado, ¿sí? Probablemente nació así la persona, con ese alto índice de emotividad, ¿no? ¿Algo que agregar de la emotividad? Bien, pasemos al segundo rasgo de temperamento, que es la actividad, ¿sí? Que un poco es eso, es la capacidad que tiene un sujeto de influir sobre el ambiente exterior, ¿no? El emotivo era la inversa, cómo el mundo influye en nosotros. En este caso, es cómo una persona tiene la fuerza física y mental para poder influir en el contexto y en su ambiente, ¿no? Una persona activa es una persona que pasa rápido de un proyecto a un acto, es más impulsiva cuando es muy extrema, ¿sí? Y una persona no activa se queda en el pensamiento, se queda rumiando, lo piensa, ¿sí? Nosotros es gracioso, ¿no? Porque él es un activo, muy activo, y yo soy inactiva, ¿no? Una persona no activa. Entonces muchas veces cada un mes más o menos nosotros hacemos una especie de limpieza general en la casa, y nuestra casa tiene 2 plantas, ¿no? La planta baja y la planta alta. Por lo general, él me dice, bueno, empezar por la parte de arriba, que están los dormitorios, los cuartos, y yo me quedo limpiando abajo, que es la cocina, el living, las 2 son del mismo tamaño, ¿no? Cuando yo no sé por qué estoy empezando la parte de arriba, él ya subió y terminó la parte de abajo, ¿sí? No es que esté mal hecha, está súper bien hecha, ¿no? Pero yo me quedo planificando, haciendo las cosas, ordenando más en profundidad, a un ritmo lento. Yo le digo que él es un pequeño demonio de Tasmania, una especie de huracán que pasa por todos lados, porque es eso, ¿no? Es una persona que de un plano pasa a un acto, ¿sí? Una persona no activa es más lenta, es más inhibida, es más meditativa, se basa en el ser, ¿no? En el contemplar las cosas. Los dos rasgos tienen su utilidad.
Una persona activa es el que tiene de armas a llevar en la vida, ¿no? Es el que ejecuta. Por lo general son buenas personas líderes, ¿sí? Porque saben hacer, son poco burocráticos. En cambio, una persona no activa está hecha para pensar, para proyectar, para hacer planos, ¿no? Entonces, se pueden dar una buena combinación, en el sentido que una persona no activa haga planes, planifique, y una persona activa los puede llevar a cabo, ¿no? Ciertamente, una persona no activa, si no se domina, puede ser una persona que termina nunca haciendo nada, o puede volverse perezosa, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Una persona activa es una persona que tiene más actividad, más nivel de energía en su interior, ¿no? Hay veces que esa energía es más ordenada, o hay veces que esa energía es más desordenada. En temperamentos más coléricos, por lo general, son esos, más apabulladores, ¿no? Hacen todo, pero no encuentran orden a ese hacer, ¿no? En la mujer son en general, en las que son así, son las que llevan la casa adelante, y llevan todo adelante, y se ocupan todos los hijos, y parecen no cansarse, y cuando se cansan se reponen rápido, ¿no? En el comportamiento, una persona activa tiene más marcada tendencia al hacer, ¿no? Le importa más el hacer que el ser. En la voluntad tienen mucha firmeza, los activos, tienen capacidad para poner los medios, en su inteligencia y en su espíritu tienen más capacidad de concreción y de organización de las cosas, ¿no? Eso también se ve muy lindo en los niños, ¿no? Una persona cuando tiene dos hijos, uno activo y otro no activo, por lo general se ve que el activo es el que, por ejemplo, hace, y el no activo es el que se sienta y goza de una manera increíble viendo cómo su hermanito hace una torre, a veces la tira al no activo para que el activo lo vuelva a hacer. Es muy linda esa interacción, ¿no? Lo mismo en los deportes. El no activo por lo general prefiere observar los deportes, o prefiere deportes más tranquilos. En cambio, el activo prefiere deportes que vayan al choque, al alto riesgo, ¿no? Y en cuanto a los no activos, tienen un nivel fisiológico de energía, ¿sí?, menos elevado, ¿no? Se fatigan fácil, es como si su cantidad, su quantum de energía corporal y mental fuese más bajita, ¿no? Entonces, todos sus recursos los gastan, lo administran, por así decirlo, ¿no? Si tuvieran un gasto energético muy grande, no sé, dando una charla, probablemente después terminen muertos en la cama, ¿no? Entonces le cuesta reponerse. En el comportamiento tienen más tendencia a contemplar las cosas. Por lo general tienden a pensar y repensarlo, pero porque se quedan en ese plano de la contemplación. En el de la voluntad tienen más dependencia del ánimo, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces depende de cómo manejen su emotividad la persona no activa para poder ordenarse o no en el hacer, ¿no? Tienen que ser más entrenados, por así decirlo, ¿no? Y en la inteligencia, en lugar de hacer, tienen más espíritu de hacer proyectos, de establecerse en los ideales, ¿no? De imaginar, de analizar, de asesorar, ¿sí? Es un buen observador de la conducta humana, simplemente porque es como que el que tiene un análisis más quieto de la realidad, no apabullador. Esto es muy importante. Hago una aclaración nada más para ver si nos van siguiendo. Primero tomen nota, que eso es muy interesante para ir estudiándose uno mismo, ¿no? Pero fíjense esto, todos estos rasgos que estamos marcando, que está señalando Lourdes, ahora justamente estos tres que tienen ahí las esferas que pueden ver, son rasgos de la personalidad, son rasgos de la personalidad que no son buenos o malos, son neutros, diríamos, en general. Cada uno de ellos tiene su riqueza, o sea, el activo y el no activo tiene su riqueza cada uno de ellos. Lo mismo el emotivo que el no emotivo, todos son ricos. Y esto es muy importante porque si uno considera, a veces sí hay temperamentos que brillan más que otros, o se lucen más, pero eso no marca la verdadera diferencia. La diferencia y la riqueza de la diferencia es lo que importa. Esto que decía Lourdes del que es activo y no activo, cómo uno contempla, el otro hace, cómo uno tiene más tiempo de analizar los hechos, decir, no, un momento, capaz que es más prudente para las cosas. Eso se ve en un equipo de trabajo, eso se ve en la familia, eso se ve en la complementación que se puede lograr en los buenos equipos de trabajo. Nosotros en el equipo de trabajo que tenemos, que es una fundación de todos psicólogos, imagínense cómo nos estudiamos unos a otros, esto está también dentro de todo considerado. Y los que dirigimos la fundación, somos 4 o 5 personas que pertenecemos al consejo directivo, tenemos esa suerte de combinar
nuestros temperamentos. Entonces, yo y otro más, que somos los más activos, los que más empujan, gracias a Dios tenemos otro que nos dice, no, momento, me parece que no es momento, vamos a esperar un poco. Y eso es lo que da la riqueza, ¿eh? Porque el otro no es activo, el otro no empuja, pero el otro justamente frena cuando yo empujo demasiado. Eso es lo rico. Y eso también es igual de importante, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Como ¿se acuerdan cuando hablábamos ayer la repartición de roles y de ayuda en la casa? También tiene que ser en base a esto. Hay actividades que las va a poder hacer mejor un no activo y hay actividades que las va a poder hacer mejor un activo. Es decir, si él limpia rapidísimo, que limpie, buenísimo. Por ahí el no activo tiene más capacidad de cocinar rico, porque contempla, porque huele, porque combina los sabores. Entonces, está bien que se puedan dividir de acuerdo a las capacidades de cada uno, ¿no? Por lo general, cuando a nosotros nos ha pasado la experiencia de que cuando hay temperamentos distintos y se saben acoplar en esos temperamentos distintos en un matrimonio, por lo general es menos trabajoso para el matrimonio salir adelante. Porque de hecho, muchas veces las crisis que a veces aparecen en los matrimonios que vemos vienen por semejanza de temperamento, pues son muy parecidos temperamentalmente y por eso chocan tanto. Claro. En cambio es más fácil, no digo que sea imposible convivir con un temperamento igual, pero es más difícil. En cambio, cuando hay diferencias y se sabe uno ensamblar en las diferencias, eso crece como espuma. Exactamente. Entonces, lo tienen, yo siempre cuando administro el test de los temperamentos, o a veces no leemos directamente esto de los rasgos, yo siempre lo aconsejo que lo lean también en contraste. No solamente que entiendan, yo soy así, está bien, soy así, sino que lo entiendan desde el cómo no soy. Y cómo las personas, no solamente esposos, sino hijos, también pueden tener un temperamento o rasgos del temperamento del cual yo me tenga que beneficiar y al cual yo tenga que respetar. Es decir, como son rasgos, y el rasgo, para que sea rasgo, tiene que ser relativamente estable, y por eso es temperamento, porque viene dado, o sea, nosotros lo vamos a poder moderar, pero siempre vamos a tener esa tendencia a la emotividad o a la actividad. Entonces nos ayuda a justamente eso, no reclamarle al otro algo que nunca nos va a dar, jamás nos va a dar, pero sí le podemos enseñar a moderarlo, ¿no? Y a respetar eso que es, ¿no? Como verlo como un don realmente, en lo que a mí me falta, o un espejo como lo que yo tengo. Entonces si yo tengo el mismo rasgo temperamental que el otro, entonces yo al verme en un espejo lo puedo ver con más objetividad y poner una meta más clara para poder trabajar, ¿no? Si él reacciona así, entonces yo estoy reaccionando de la misma manera, entonces quizás por ese mismo contraste yo pueda encontrar la manera de trabajarlo, ¿no? Y finalmente, el último rasgo básico, que cuando mezclamos todos esos rasgos nos salen los temperamentos, ¿sí? Es que tiene que ver con la cantidad de tiempo, ¿no?, que cada uno de estos rasgos anteriores duran adentro nuestro, ¿no? En este caso, la secundariedad tiene dos vertientes. Están las personas primarias y las personas secundarias, ¿no? Tiene que ver con la velocidad. El primario, ¿sí?, se compara, si fuese una piscina, una pileta, ¿no?, la persona primaria, podríamos decir que es un nadador que necesita llegar a la otra orilla y se la pasa chapoteando. Es un nadador que nada por la superficie y hace mucho ruido, porque lo único que quiere es llegar a la otra orilla. En cambio, el secundario se parece más a un clavadista, ¿no?, que desde la altura se lanza a la profundidad de la pileta, no llega a la otra orilla, pero tarda en salir, pero lo bueno es que llega hasta el fondo de las cosas, ¿no? Esa es la diferencia principal, que el primario vive estimulado por las cosas que ve y siente en el momento, ¿no? Y una vez que pasa el estímulo de sentir y ver en el momento, se olvidó. Es lo que yo les contaba al principio, quizás, ¿no? Cuando él entró al baño y ya habíamos discutido y se olvidó absolutamente lo que habíamos discutido y no le importó más, porque terminó la discusión, no me vio más a mí y se olvidó de eso. En cambio, el secundario, cuando pasa el momento de recibir un estímulo, parece que no le afecta, pero cuando pasa el tiempo y se encuentra solo, empieza como a aumentar el sentimiento y el pensamiento acerca de lo que pasó. Sigue rumiando, pero le tendría que haber dicho tal cosa y no se lo dije, ¿y qué me habrá querido decir con eso que me dijo? Entonces empieza a aumentar lo que había pasado en el momento, aunque en el momento no pasaba nada. El primario en el momento expresa todo, ¿sí? Si ama mucho, o expresa todo, pero una vez pasado ese estímulo, se fuma lo que le había pasado, ¿no? Se le fuma en el recuerdo.
a veces nos pasa con los pacientes a nosotros, ¿no? No es lo mismo un paciente primario y un paciente secundario. Un paciente primario, yo le digo algo en la sesión y a veces llora, claro, sí, ahí por fin lo entendí, ahora veo las cosas con claridad. Y uno por dentro dice, bien, vamos, lo entendió, va a salir adelante. Y a la próxima sesión está en el mismo estado que se había ido la vez anterior, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Sí, yo lo entendí, pero después como que, no sé, salí de la sesión y me olvidé. En cambio, un secundario, a la próxima sesión dice, me quedé pensando en lo que me dijo la otra vez, ¿no? Y claro, no puede ser, en el momento no me di cuenta, pero cuando llegué a mi casa y me puse a pensar, me di cuenta, claro, que era verdad. Esa es la diferencia, ¿no? Una persona primaria suele ser más superficial, suele ser más abarcativa, ¿no? Ve todas las cosas, está más abocado al exterior de sí mismo, ¿no? Ve todo tal cual es, pero con mucho estímulo. Le llaman más la atención los colores, la sensualidad, en las cosas, todo lo que sea mirar, lo estrambótico. En cambio, el secundario, ¿no? Es una persona que más está abocada hacia el interior, es una persona que vive más en el estímulo no presente, en el futuro o en el pasado. Por eso el riesgo más que no, es más profundo, al contrario del primario, pero es más rencoroso, porque le cuesta olvidarse de las cosas, le cuesta soltar. El primario es más desordenado en general y el secundario es más metódico, aunque el primario es más puntual, porque como está más atento, él se ríe. A mí no me importa el horario y él vive siempre así, pero es que es así. El primario es más respetuoso de los tiempos, de las formas, de las personas. Son personas que no le molesta conocer a muchas personas o tienen la capacidad de socializar de un modo más simple. En cambio, al secundario le gusta la convencionalidad, ¿no? Le gusta tener pocos amigos, porque tiene pocos pero profundos. El primario tiene muchos pero superficiales, muchas veces con menos calidad en la relación, ¿no? ¿Qué más? Nos reíamos justo hoy hablando de esto, del tema de los temperamentos y hablando de algunas cosas, de las compras que hacen, las diferencias en las compras que hace el primario y el secundario. Claro, en el tema de las compras, podemos hablar después, la secundaria planifica, piensa lo que puede llegar a faltar, lo que hace falta, porque el mes que viene convendría invertir en esto, el otro mes en aquello. Porque la última vez tal cosa. Claro, tal cosa. Y cuando me toque ir a mí al supermercado, voy con la lista esa que ha sido meditada durante un mes, porque nosotros vamos una vez al mes, entonces durante un mes fue meditada, elaborada, yo voy solo, un día me toca ir solo con la lista, y finalmente vi cosas que se presentan ante mis ojos y las cargo, listo, las subo. Cosas exóticas. Claro. O sea, hoy nos reíamos de mi papá, que es un primario, ¿no? Vio cerezas y compró un montón de cerezas, no sé si se dice cerezas, pero un montón de cerezas porque las vio, simplemente. Entonces, un secundario a veces ve la utilidad, si le conviene, si no le conviene, ¿no? El primario suele ser más realista en cierto punto, porque no ha tenido el tiempo, o no le ha interesado el tiempo en teñirlo con sus propias emociones, con sopesarlo. Simplemente lo que ve, toma ese dato y es tal cual. En cambio, el secundario suele ser más subjetivo en sus apreciaciones, aunque más profundo, ¿sí? Se suele conmover mucho más por las cosas cuando descubre una verdad, porque suele ir a fondo. Y le dura. Y dura más, ¿sí? Pero a costa de perderse la realidad tal cual es, ¿no? Pero cuando hay una buena combinación de estas cosas, pueden llegar realmente a un buen puerto, ¿no? Porque, pongamos ejemplos en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano se maneja mejor el primario, un poco también lo que yo les decía, ¿no? Él ordenaba bien porque también sabía perfectamente qué es lo que hay que ordenar porque se lo va dictando los sentidos, pero a largo plazo funciona mejor el secundario. En cuestiones de originalidad es mejor el primario, pero en cuanto a mantener la estructura y la convencionalidad y la estabilidad de las cosas es mejor el secundario. En la percepción capta mejor el primario, pero en la reflexión de las cosas, en el sopesar, en la prudencia, mejor el secundario. En la adaptación es mejor el primario, ¿no? En la de mantener los principios y la estabilidad de la casa, por ejemplo, es mejor el secundario, ¿no? También es una cosa, un detalle importante, es que a veces hay cuestiones que se tienen que poner a negociar, el primario con el secundario, cuando conviven ambos, ¿no? A veces el primario necesita cambio, necesita constante cambio porque si no se hostiga, se aburre. En cambio, al secundario le cuesta mucho el cambio. Entonces, muchas veces se siente obligado
o hostigado un poco por el primario que lo obliga a hacer cosas que no quiere. Voy a contar un ejemplo, permiso, voy a contar un ejemplo, para que entiendan esto de cómo le molesta el cambio al secundario y cómo el primario genera cambios de pronto. Los miércoles, Lourdes trabaja en un hogar donde tiene que ir a atender, y la vamos a buscar en el auto con la familia, todos los chicos, vamos a buscarla a mediodía. Ella trabaja, queda en una zona acá cerca de la montaña, que se llama Rama Caída, cerca de la montaña, muy lindo, y sale a mediodía, llegamos a buscarla, y entonces le dijimos, se sube al auto, hola, ¿cómo estás? Hoy picnic, le dicen los chicos, hoy picnic, mamá, hoy hay picnic. Habíamos organizado de acá, mientras íbamos de camino, los chicos me dijeron, y qué lindo hacer un picnic un día, y el primario dijo, ya, lo hacemos hoy el picnic, ¿por qué esperar otro día? Entonces fuimos a comprar las cosas para el picnic, la retiramos del trabajo, y nos fuimos a hacer un picnic, y ella estaba bien, le gustó el picnic, sentimos, pero no le gustó el cambio repentino. Costó salir de mis planes, ¿no? La rutina, claro. Porque es algo normal y es algo que se suele ver en los matrimonios, sobre todo también en matrimonios que uno atiende, que tienen que aprender a negociar, en el sentido de que hay cosas que se tienen que aprender a respetar, ¿sí? Ambos. Hay cosas que por ahí no se pueden, o sea, un secundario dice, bueno, a mí realmente me pueden molestar y estas cosas, y estas te pido que no me las modifiques, pero sí puedo ceder en otras, porque si no, si yo a un primario lo quiero meter en la convencionalidad, lo aburro, lo hostigo, no le doy aire, se siente ahogado. En cambio, si a un secundario le quito la estabilidad, es una persona que pierde la seguridad, le quito su esencia, ¿no? Necesita cierta estabilidad, ¿no? El primario capta todo como un todo unificado, y listo, es todo lo que quiere saber. En cambio, el secundario analiza cada partecita de la realidad, ¿no? En las conversaciones se ve. El primario hace una conclusión general y le va bien con eso, y le sirve bien, por eso a veces es más acertado. En cambio, en una discusión, el secundario toma partecita por partecita lo que le dijo el otro y trata de analizarlo, y por qué, y se queda en un detalle, y a veces pierde el bosque, ¿sí? Por ver el árbol, y el otro al revés. El primario a veces al ver el todo olvida ciertos detalles que a veces pierde, no sé, que quizás una persona estaba triste, o ciertas caras, o ciertas actitudes, o ciertas indirectas que por ahí le estaba diciendo a alguien por no captar lo particular, ¿no? El primario se olvida fácil de las cosas, y el secundario revive, recuerda, y le cuesta reconciliar. En cambio, el primario es más bonachón en ese sentido, perdona fácil, y realmente perdona sinceramente, literalmente se olvida de las ofensas, ¿no? El primario está más dado a la diversión y a vivir al momento. El secundario para el compromiso a largo plazo, ¿no? Los primarios son más puntuales, los secundarios tienen un propio ritmo interior. Entonces, la puntualidad los atosiga, ¿no? Pero el secundario puede mantener un orden más estable en la casa, ¿no? Y preparan para que la familia esté más segura. Con el primario se aseguran la diversión y la frescura, ¿no? Bueno, y ahora con esos tres rasgos, la emotividad, la actividad, la primariedad, cuando los mezclamos, ahora si podés, Jackie, pasarme no te alcancé a decir por acá, pero pasarme una filmina a la próxima. Bueno, cuando se combinan esos tres rasgos, en esa combinación de una persona no emotiva, activa, secundaria, nos sale determinado tipo de temperamento, ¿sí? Pero ya los vamos a mencionar porque ya los tienen, pero ahora vamos a ver los otros rasgos que son muy interesantes porque le dan como un color al temperamento, nos dan una matiz que es muy interesante, y para nosotros también es casi tan importante como esos tres rasgos, más que el mismo temperamento en sí mismo, ¿no? Ya se van a enterar por qué. Bien, esto es importante también. Vamos a ir igual un poco más rápido por el tiempo. Igual estamos bien. Bueno, pero el tema es este. Las tres variables estas de la emotividad, la actividad y la secundariedad nos dan un temperamento. Supongamos, como mencionó, el colérico, el sentimental, ¿eh? Pero ahora bien, no todos los coléricos son iguales. Evidentemente que hay coléricos con distintos matices, diríamos, ¿eh? Y estos matices se van dando primero por la intensidad de cada una de estas variables, porque podemos ser los dos emotivos, pero uno puede ser excesivamente emotivo y el otro no tan emotivo, siendo que los dos son emotivos, ¿no? Pero además de eso, estos otros rasgos, estos otros factores que influyen en la configuración del temperamento, son los que matizan la personalidad.
le dan, digamos, un tinte particular. ¿Y cuáles son estos? Bueno, en primer lugar, la amplitud del campo consciente. ¿Qué es esto de la amplitud del campo consciente? Es la capacidad de atender a varias cosas a la vez. Entonces, la posibilidad es esta, que la persona tenga amplitud del campo consciente, y hay personas con amplitud de campo consciente, y pueden hacer muchas cosas a la vez, y uno le está hablando, y están hablando con él, y al mismo tiempo están contestando un mensaje por teléfono, están cortando una cebolla, y están con el pie moviendo al bebé que se está durmiendo, ¿no? Y les encanta, hayan gusto en eso, ¿no? Claro, y pueden hacerlo, y pueden estar atendiendo perfectamente a las dos conversaciones bien, participando bien. En cambio, el que tiene estrechez del campo consciente, o sea, tiene un campo de conciencia, o sea, sobre lo cual uno puede prestar atención, es muy estrecho, es muy poco el margen sobre el cual puedo prestar atención. Una queja de las madres, por ejemplo, con campo de conciencia estrecho, es que cada vez que lloran todos los niños juntos, ya sean 2, ya sean 3, ya sean 6, se tienen que rezar 10 Ave Marías para no entrar en pánico, ¿no? Porque escuchar más de, o cuando le llenan de estímulos, se sobrepasa, ¿no? Es una queja constante, ¿no? Que muchas veces se siente. Que muchas veces se vive. Porque la estrechez del campo consciente genera eso, genera la dificultad, digamos, de poder estar atento a todo. Imagínense los niños con la demanda de atención que tiene. Cualquier niño normal demanda la atención. Entonces, si 2 niños me hablan a la vez, hace poco tiempo, hace poquito tiempo atrás, invitamos a una reunión acá en casa, a una de las psicólogas de la fundación, y entonces, una psicóloga que tiene estrechez del campo consciente, pero muy estrecho, y solo puede prestar atención a una cosa a la vez. Entonces, claro, la reunión era acá en casa, y los chicos estaban, y los chicos le hablaban, y venía uno y le contaba una cosa, el otro le contaba otra, y todo mientras estábamos en la reunión. Y entonces por momentos se quedaba la psicóloga como pasmada, casi boquiabierta, no hablaba, no emitía sonido, parecía en otro planeta, y entonces, a ver, vuelve con nosotros, vamos a la reunión, porque no podía prestar atención a 2 cosas a la vez. Bien, el otro factor importante es la polaridad combativa. Usted lo tiene ahí, la polaridad combativa. ¿Qué significa esto? Hay temperamentos que tienden, pero por naturaleza, tienen más gusto y más deseo por la lucha. Son aquellos que siempre están en la disputa, que siempre están en la discusión, que les gusta ir al frente, pelear, etc. Esto obviamente tiene el peligro que si la persona no lo educa puede volverse, digamos, a faltar en la caridad contra el prójimo, porque le faltó la caridad, le faltó el respeto, etc. Lo contrario a esto, a la polaridad combativa, lo contrario, es la polaridad que se llama diplomática. O sea, la persona que prefiere evitar discusiones, prefiere que lo arreglemos con un diálogo, prefiere que, bueno, esto también tiene un peligro, que puede ser la falta de firmeza, a veces la falta de sinceridad. Es el caso del que va al restaurante y le traen mal la comida y se la come con tal de no decirle al mozo que se equivocó, ¿no? Claro, de no generar discordia, eso me trae a colación un ejemplo. Una vez fuimos a comer unas pizzas con unos amigos, amigos de toda la vida. Uno no tiene polaridad combativa, 0 polaridad combativa. Y entonces pedimos una pizza de anchoa, supongamos, no sé qué sé yo, y nos traen una pizza que no era la que habíamos pedido. Y entonces le dijimos, se quedó así y dice, no digan nada, comemos esto y listo. No, pero si yo pedí otra cosa. Y entonces, disculpe señor, pero nosotros pedimos la pizza. Entonces al final nos comimos 2 pizzas, la pizza que habíamos pedido y la que no habíamos pedido. Eso se suele ver mucho también en el consultorio, porque una persona, ya sea que es excesivamente combativa, tiene que mediar porque si no puede ser agresiva. Y una persona y en los matrimonios muchas veces se da, si una persona convive un combativo con un no combativo, suele ser aplastada por el otro, que va, por no generar conflictos, no dice las cosas, entonces aguanta, hasta que no da más y termina en crisis, pero por no haber querido generar conflictos antes, ¿no? Entonces, por lo general es un tema que se suele trabajar mucho, este rasgo de temperamento, ¿no? Otro rasgo es la avidez caracterológica. ¿Qué significa esto? La tendencia a interesarse por el bien del otro, o, por el contrario, el que lleva más agua para su propio molino, como decimos acá, el que piensa siempre en su propio ego. Entonces la diferencia de avidez caracterológica puede ser aquel que es alocéntrico o aquel que es egocéntrico.
Alocéntrico es el que siempre está atento al detalle, a que el otro no le falte nada, a ver qué le puede faltar, en qué puedo servirle al otro para que el otro esté bien. Y esto es una condición, como lo hemos dicho como las anteriores, que es natural, no es un ejercicio de virtud, simplemente le sale, le nace y desde que uno es pequeño. Y otros tienden más a sus propias cosas, a que nadie le toque sus cositas y que él está pensando en lo de él. A nosotros nos pasa con los chicos, con los hijos nuestros. El más grande, aprovechamos a hablar ahora que los tenemos encerrados en el baño, el más grande, Jerónimo, que son chicos todavía, son todos niños, ¿no? Pero tiene más tendencia a lo egocéntrico. Sin que sea en el sentido moral también. Claro, ¿no? por en el supuesto, sentido ¿no? que Es natural. a veces los fines esos son buenos, claro, tiene... Porque además o sea, le puede traer un bien para él también eso. Claro. Él es más reservado, le gusta tener sus cositas, sus juguetes ordenados. Él si tiene que desordenar va a jugar al cuarto de las hermanas, porque su cuarto tiene que estar perfectamente bien. Siempre pensando, no es que se ofrece a hacer algo, uno le pide algo y ayuda, y tiene mucho mérito en eso, y eso sí ya es virtud, digamos, pero en general le cuesta. En cambio la otra, la que sigue, Catalina, es pero extremadamente alocéntrica. Siempre está pensando en el otro, en lo que puede tener Jerónimo, siempre lo atiende a Jerónimo a ver qué le puede faltar. Estamos almorzando y yo, a propósito, o Lourdes dice, uy, me faltó traer a la mesa, no sé, supongamos, me olvidé de traer un plato a la mesa, a propósito. Entonces Catalina inmediatamente se levanta y ella va sola a buscar el plato sin que nadie se lo pida, ¿no? Por lo general, una persona más egocéntrica tiene tendencia al liderazgo. Entonces, egocéntrica en el sentido de que tiene más capacidad de traer a la gente hacia sus propios objetivos, ¿no? Entonces, a veces eso puede usarse realmente como un bien. O sea, la Madre Teresa probablemente por temperamento haya sido egocéntrica para un fin que le pidió Dios. Dios usó ese temperamento para pedirle un fin particular, ¿sí? Y con ese temperamento pudo atraer a muchas personas hacia sí y movía masas, pero basado en un temperamento, en un rasgo temperamental real y dominadísimo, por supuesto, pero probablemente el temperamento haya sido así. Bien, otro rasgo importante es el tema de la afectividad, que es distinto a la emotividad, de la que ya habló Lourdes hace un rato, ¿no? Esto es la afectividad. La afectividad es la intensidad con la que el individuo adhiere afectivamente, valga la redundancia, a las personas, y cuánto necesita el afecto del otro, cuánto necesita el afecto del otro. Entonces, acá las posibilidades son dos, como en todos, las posibilidades son dos. Es el afectivo, o sea, la persona que es afectiva, que es calurosa, que necesita la cercanía del otro, el abrazo, el gesto, distinto al que no es afectivo, al que es seco. Seco. Hay personas que son secas, que no tienen la necesidad de un abrazo, de una cercanía, etc. Bien, y finalmente la tendencia teorética. Hay personas que también, por naturaleza, por temperamento, tienden más a ser teóricos y otros son más prácticos. Hay personas que resuelven todo desde lo teórico, tienen más capacidad de, digamos, de evaluar la realidad de una forma profunda y otros son prácticos, resuelven la cosa de forma práctica, ¿no? Perfecto. Bueno, de los tres primeros, ¿se acuerdan? La emotividad, la primariedad y la actividad, surgen los 8 temperamentos que los vamos a mencionar, como les digo, después le piden al padre Fabio el test de los temperamentos, la descripción de los temperamentos, también está disponible ahí de modo digital, pero es muy lindo conocerlos, solamente que nos parece incluso un poquito más importante conocer los rasgos, ¿no? Un temperamento que es emotivo, activo y primario nos va a resultar un temperamento colérico, ¿no? De una persona que es activa, emotiva, activa, secundaria, un apasionado. Después tenemos el nervioso, el sentimental, el sanguíneo, el flemático, el amorfo y el apático, ¿no? Esos son las 8 combinaciones posibles que los otros rasgos le dan como el color característico a cada uno de ellos, haciendo una cosa única y particular en cada uno de nosotros, ¿no? Bien, finalmente ya para ir cerrando, simplemente recuerden eso, que todos los temperamentos son ricos, todos los temperamentos tienen, digamos, todo lo ha creado Dios, todo nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, todo lo ha creado Dios y por algún fin lo ha hecho. Entonces, estas disposiciones innatas que todos tenemos que cultivar, están pensadas por Dios para nuestra santificación, en definitiva, para poder llegar al cielo. Entonces, no hay que desmerecer mi temperamento porque no, a mí me hubiese gustado tener otro. No, es el que Dios quiere. Y es el que Dios me da para conocer mejor a mi esposa, para santificarme con ella, para educar a nuestros hijos, para también
llevarlos en definitiva al cielo. Hay un ejemplo muy bonito de Santa Teresita, del Niño Jesús, una anécdota muy bonita, que probablemente era o una apasionada o una sentimental. Sentía muchísimo, sufría su emotividad de una manera increíble y Dios la santificó a través de eso, ¿no? Y en un momento tenía como una especie de reclamo interior, ¿no? ¿Por qué, Señor, yo soy así? ¿Por qué? Probablemente también era no activa, ¿no? ¿Por qué me cuestan tanto las cosas? ¿Por qué lo vivo de esta manera? ¿Por qué no tengo tantos dones naturales, ¿no? Hasta que en un momento lo entendió. Dios le dio la gracia de entenderlo y para mí es uno de los ejemplos más bonitos que he encontrado en las anécdotas de los santos, ¿no? Ella dice que un día visualizó el mundo como si fuese un jardín, ¿no? Y de pronto habían un montón de rosas. Y no es que era feo el jardín, pero el jardín era monótono. Entonces dice que Dios pensó el mundo como un jardín lleno de colores, lleno de flores, pero para que sea lindo el jardín, tiene que haber flores más pequeñas, flores más vistosas, flores con más olor, pero con menos vistosidad, flores que tengan espinas para protegerse, flores, entonces, un poco es eso los temperamentos, ¿no? Cada temperamento tiene un color, una forma particular, un llamado particular a la santidad, ¿sí? Que se tiene que ir gestando a través del autoconocimiento, porque un poco volviendo al inicio, conociendo cada temperamento, nosotros nos podemos mejorar, nos podemos tener más herramientas para poder ir al cielo y combatir nuestro defecto dominante, ¿no? No sé si tendremos tiempo para preguntas, me parece que no, padre. Bueno, hasta acá nosotros con la charla. Una pregunta, ¿puede una persona tener dos, puede ser de dos formas de las que ustedes hablan, ser primario y secundario en algunas cosas? ¿Es normal? Sí, porque se puede amalgamar perfectamente. Habíamos dicho que son como polos, pero que la persona no necesariamente está plantada en una o en otra, ¿no? Claro. Por eso no nos gusta a nosotros tanto clasificar en temperamento. Este es un colérico, este es tanto, porque se da, por lo general, de que a veces funciona con unas cosas, depende de la amalgama. Mejor, mientras más amalgamado esté, mientras más centrado esté, probablemente más fácil le resulten las cosas, ¿no? Una persona hiperemotiva, recontra, de que tiene un 100 en el test de los temperamentos le da puntaje. Lo máximo es 100, el no emotivo máximo es 0, ¿no? En el 50, por así decirlo, es la persona que a veces funciona emotivamente, pero las cosas no lo sobrepasan, ¿no? Lo mismo en la actividad. Si una persona hiperactiva, que le salió 100%, probablemente es una persona que no piensa nada, que hace todo y se manda unos líos tremendos. Y una persona no activa es una persona que prácticamente parece una planta. No hay forma de hacerlo entrar en acción. Entonces, mientras más centrada esté, es mejor, porque tiene la prudencia y la contemplación del no activo con la actividad del activo, justamente, pero no es una actividad desenfrenada. Entonces, mientras más centrado esté en absolutamente todos los rasgos, más fácil es desde lo natural, más fácil se le pone a la persona desde lo natural, ¿no? Además también esa combinación que uno a veces puede notar en uno, también porque hay muchos de estos rasgos que ya han sido trabajados, o han sido educados, han sido corregidos, entonces como que se puede ir moldeando, no es que uno está determinado a ser así o asá, sino que uno puede ir ajustando ese rasgo y entonces puede encontrarse por momentos que parece ser que es uno o es otro. Claro, de hecho nosotros muchos de los problemas que trabajamos en el consultorio es porque alguno de los rasgos está muy alto, ¿sí? Entonces se trabaja, a nosotros nos da una herramienta muy útil de trabajo, porque si tenemos una persona que es muy, muy emotiva, parte del gran trabajo terapéutico que se va a hacer que la persona acepte, ponga una especie de filtro entre lo que el mundo le da y lo que la persona acepta, ¿no? Entonces aprende a decir, no, esta persona no me está queriendo ofender, es que yo soy muy sensible y todo lo que me digan me ofende. Entonces se le enseña a poner una especie de filtro, ¿no? Y da ese trabajo terapéutico, pero muchas de las veces una persona también, quizás una persona que tiene mucha tendencia a la depresión, muchas veces es una persona que no es activa, entonces no atina a solucionar sus problemas afrontándolos, porque se queda quieto esperando que la vida le pase y que los problemas se vayan porque no los soluciona, ¿no? Entonces muchos de los problemas tienen que ver con eso, con la pureza de los rasgos temperamentales. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, un fuerte aplauso.